Bienvenidos mis queridos hermanos a este tiempo de escuela dominical. Ahora con nuestra tercera parte sobre el trasfondo del libro de los Hechos. Y resulta que en este trasfondo analizaremos los hechos desde tres perspectivas. Primero, vamos a explorar lo que es los fundamentos de la teología de Lucas con relación al Antiguo Testamento. Qué interesante, escuchen bien, los fundamentos de una persona que escribe sobre nuestro Señor Jesucristo bajo testimonio de nuestro apóstol Pablo, pero con relación al Antiguo Testamento. ¿En qué se estaba basando? Primera cosa. Segunda cosa, consideraremos la influencia del reino mesiánico de Dios en sus opiniones. Qué interesante. ¿Qué habla en el libro de Hechos en relación a la venida del Mesías, en sus opiniones que decía Lucas en su escrito del libro de Hechos? Y tercero, vamos a ver cómo el Evangelio de Lucas nos ayuda a entender, escuche bien, el Evangelio de Lucas, el primer Evangelio, nos ayuda a entender el mensaje del libro de los Hechos. Habíamos visto en lecciones anteriores que Lucas había escrito estos dos libros, primero el Evangelio de Lucas y después el libro de Hechos. Entonces ahora, en este tercer punto, vamos a ver cómo ese Evangelio de Lucas, el primero que escribe, nos va a ayudar a entender de mejor manera el libro de los Hechos. Para el efecto, les voy a dar cuál es el bosquejo que vamos a seguir para desarrollar este tema. Primero, como decíamos, vamos a ver los fundamentos del Antiguo Testamento. Segundo, vamos a ver la influencia del reino de Dios. Y tercero, el Evangelio de Lucas, cómo nos ayuda a comprender el libro de los Hechos. Dentro de los fundamentos del Antiguo Testamento vamos a ver el enfoque de la historia del Antiguo Testamento. Segundo, la socialización del Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Y de ahí vamos, dentro de lo que es la influencia del reino de Dios, vamos a ver qué es lo que nos dice la teología judía, que nos habla Juan el Bautista al respecto, y también la teología cristiana. Para ver el tema de cómo el Evangelio de Lucas nos ayuda a entender el libro de los Hechos, vamos a desarrollar en dos puntos, analizando la parte de nuestro Señor Jesucristo y la segunda parte, la parte de los apóstoles. Y al final haremos una conclusión al respecto. Muy bien, comencemos con el trasfondo teológico en esta tercera parte. Y podemos decir que en el estudio del libro de Hechos tenemos muchas preguntas. Y voy a mencionarle algunas. ¿Dónde aprendió Lucas su enfoque religioso? ¿Qué pasó? ¿Cómo aprendió? ¿No? Interesante. La segunda pregunta que también nos vamos a hacer es, ¿cómo decidió Lucas qué escribir y qué no escribir en su libro de los Hechos? ¡Qué interesante! Y tercero, ¿qué principios guiaron a Lucas en sus escritos? Tres preguntas fundamentales que tenemos que responderlas. Las respuestas a estas preguntas encontramos ¿en dónde? En el trasfondo teológico del autor de Lucas. Y para este estudio vamos a dividir en tres partes. Primera, como decíamos, exploraremos los fundamentos de la teología de Lucas con el origen en el Antiguo Testamento. Segundo, consideraremos la influencia de sus ideas sobre el reino mesiánico de Dios. Tercero, veremos cómo el primer volumen de Lucas, lo acabamos de mencionar, nos ayuda a entender mejor el libro de los Hechos. Comencemos con los fundamentos del libro de los Hechos basados en el Antiguo Testamento. Y podemos decir que el Antiguo Testamento influyó en los escritos de Lucas por lo menos de dos maneras. En primer lugar, como la perspectiva de la historia del Antiguo Testamento influyó en Lucas. ¿Cómo? ¿Cómo influyó esa perspectiva de la historia del Antiguo Testamento en la manera de escribir y la manera de interpretar de Lucas para que se escriba el libro de los Hechos? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar vamos a ver el impacto que causa en Lucas la socialización que da el Antiguo Testamento a la nación de Israel. Qué interesante, mire. Pero bueno, vamos a irlo desarrollando, no nos adelantemos.
veremos primero cómo el enfoque de la historia del Antiguo Testamento dio forma a la teología de Lucas. Primero, me voy a referir a una obra que se escribió en el siglo XVII por el filósofo cristiano Blas Pascal, quien habló de tres verdades que el hombre ha reconocido a lo largo de toda la historia. Y en este libro Blas Pascal habla la primera cosa que dice: la gloria y la belleza de la creación es algo que siempre ha estado en mente de los hombres, porque Dios lo hizo todo bueno. El segundo punto que habla Blas Pascal también sobre la tensión entre la gloria de la creación y su actual estado de desgracia y corrupción. Y el tercer punto que también habla Blas Pascal es la redención como una solución a este conflicto. Ver, tres temas fundamentales que habla Blas Pascal en el siglo XVII. Miren cómo estaba la situación, y él ya se mencionaba, y eso también va para nosotros, ¿no? Miren, muy bien, al igual que Blas Pascal, el Antiguo Testamento divide la historia del mundo en tres escenarios. Acuérdese de esto. El primer escenario, la creación. El segundo escenario, la caída del pecado. Y tercero escenario, la redención. En el libro de Hechos, escuche bien, Lucas escribe a la iglesia primitiva refiriéndose a estos tres aspectos de la historia. Como les menciono, o como les mencioné, la creación, la caída del pecado y redención. Consideremos el periodo de la creación. En Génesis 1, Dios preparó el mundo como una extensión de su reino celestial. ¿Qué hizo? Ordenó el universo. Creó un paraíso al que llamó Edén. Después, puso en este paraíso al hombre. Y después, ¿qué hizo? Encomendó al ser humano el multiplicarse y sojuzgar la tierra. Miren, cuatro cosas que vemos que estaban dadas desde el origen, desde la creación. En resumen, ¿qué estaba haciendo nuestro Padre Celestial? Estaba estableciendo un escenario para el desarrollo de su reino aquí en la tierra. Esta imagen, escuche bien, de la creación del Antiguo Testamento es muy evidente en muchos, pero muchos pasajes del libro de los Hechos. Por ejemplo, podemos ir a Hechos 4, 24, 30. Si usted desea allá en su casita, tome nota de estos versículos que le voy a mencionar para que usted tenga referencias. En Hechos 4, 24, 30, habla Pedro y Juan de la creación como la evidencia del señorío de Dios sobre la tierra. Qué interesante, ya comienza hablando, mire, Hechos sobre la importancia de la creación. En Hechos 14, 15, 17, usted va a encontrar a Pablo y a Bartolomé que hablaban de la creación como la base del gobierno de Dios sobre las naciones. Qué interesante, mire. Y Hechos 7, 49, por mencionar unos pocos, porque hay muchos versículos más, Esteban afirma que Dios creó al mundo para que fuera el estrado de sus pies. Qué interesante, qué importancia que da Lucas a este tema de la creación. Ahora, leamos las palabras de Pablo en Atenas en Hechos 17, del versículo 24 al 27. Y dice lo siguiente, póngale atención. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, Señor del cielo y de la tierra, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y continúa diciendo, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente, miren, se refiere a Dios, no está lejos de cada uno de nosotros. Según este pasaje de Hechos, el ministerio de Pablo considera el momento mismo de la creación. Él manifiesta, Dios es el Señor, creó al mundo y lo organizó. ¿Para qué? Para que los hombres busquen a Dios
y lo encuentren. Vemos que el ministerio de Pablo nace en el propósito de la creación que Dios estableció. Al incluir en Hechos estos detalles de Pablo, ¿qué está haciendo Lucas? Lucas está demostrando que la creación es importante para el entendimiento de la iglesia de ese entonces y también para nosotros en la actualidad. Y de igual manera está manifestando que la caída de la humanidad en pecado tiene igual importancia. Génesis 3 señala que después de que Dios creó a la humanidad, Adán y Eva cayeron en pecado. Y el impacto de estas acciones fue inmenso y muy representativo. Según el Antiguo Testamento, esta acción de la humanidad fue decisiva, ya que la caída en pecado nos sumió a todos en la maldición de la muerte. Pero lo peor de todo, se corrompió la creación de Dios. En todo el libro de los Hechos, Lucas escribe sobre la desgracia del pecado. Y hallamos referencias sobre esto de la caída en Hechos 2:38 y 3:19. En las palabras también de Pablo a los ancianos de Éfeso, en Hechos 20:18-35. Y también podemos encontrar en el discurso de Pablo ante el rey Agripa en Hechos 26:20. No vamos a mencionarlos por temas de tiempo, pero usted puede anotarlos para ir revisándoles después de que estudiemos estos pasajes. Pero bueno, le repito, en relación a la desgracia del pecado, usted lo va a encontrar en Hechos 2:38 y Hechos 3:19. En las palabras de Pablo a los ancianos en Éfeso, en Hechos 20, del versículo 18 al 35. Y le repito, en el discurso de Pablo ante el rey Agripa, en Hechos 26:20. Muy bien, el libro de Hechos ilustra que todo en la creación, escuche bien, el mundo físico, las estructuras económicas, los sistemas políticos e incluso la misma iglesia experimentan las consecuencias de la caída de la humanidad en pecado. Escuche bien, todos estos aspectos experimentan las consecuencias de la caída de la humanidad en el pecado. Felizmente, y eso tenemos que darle gracias a Lucas. En el libro de Hechos indica que no solamente Lucas se fija en el tema de la creación y caída que estaba en el Antiguo Testamento, sino que también toma lo que el Antiguo Testamento dice sobre la redención. Miren qué interesante, no todo es pérdida. Tenemos un aspecto de redención que Lucas se toma la molestia de escribir también en su libro, enseñándonos que Dios no nos había abandonado en su totalidad, sino que nos estaba dando esperanza. Muy bien. Hablemos de un mundo con esperanza como lo veía Lucas y que lo plasmó en el libro de Hechos. El Antiguo Testamento testifica que Dios empezó a librar al hombre del pecado tan pronto como éste entró al mundo. Así de sencillo. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron también que un día el pecado y su maldición serían totalmente erradicadas de la creación. Y cuando Lucas escribió Hechos, afirmó que esta liberación vino al mundo a través de Cristo Jesús, tema que lo vamos a ver en el libro de Hechos, pero en la mayoría de las partes del libro de los Hechos. Por ejemplo, hallamos este tema de la redención y ahorita le manifiesto que por favor tome su lapicito y anote los versículos para ver dónde está en Hechos este tema de la redención. Primero, en el sermón de Pedro, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 21 al 40. También en la defensa de los apóstoles ante el Sanedrín, en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29 al 32. En las palabras del ángel a Cornelio, en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 14.
En el discurso de Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, en Hechos capítulo 13, versículo 23. Y en la defensa de Pedro ante el concilio de Jerusalén, en el libro de Hechos capítulo 15, versículos 7 al 10. La última parte donde podemos encontrar también esto de la redención son en las palabras de Pablo y Silas al carcelero de Filipos, un tema muy interesante que está en Hechos capítulo 16 del versículo 30 al versículo 31. Ahora, mis queridos hermanos, le hago una reflexión. Es muy importante recordar que cada vez que leamos Hechos, escuche bien, Lucas escribió bajo la influencia de la historia que le ofreció el Antiguo Testamento. No se olvide de eso. Es muy importante recordar cuando nosotros leamos Hechos que Lucas escribió bajo la influencia de la historia que le ofrecía el Antiguo Testamento. Y ahí se reflejaba, como dijimos anteriormente, la creación, la caída del pecado y la redención en Cristo Jesús. Muy bien, hasta aquí este tema. Ahora estamos listos para revisar en qué medida, escuche bien, la investigación de Lucas en el libro de los Hechos dependió de algo fundamental, y es la historia del pueblo de Israel. Pasemos a ver entonces en qué medida la investigación de Lucas en el libro de Hechos dependió de la historia del pueblo de Israel. Muy bien, para esta explicación tocaremos 3 episodios fundamentales de la historia de Israel. Escuche bien, el primero, el llamado de Dios a Abraham. Segundo, el éxodo bajo la guía de Moisés. Y tercero, la instauración de la dinastía del rey David. Veamos el primer episodio que tiene que ver con el llamado de Dios a Abraham. Esto usted lo va a encontrar en el libro de Génesis, capítulo 12, del versículo 1 al versículo 3. Y se registra el llamado de Dios a Abraham para que fuera el padre de una nación escogida. Allí leemos estas palabras, le voy a dar lectura. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y aquí hago un paréntesis, está diciendo todas, absolutamente todas las familias de la tierra. Mire, qué interesante. Según estos versículos, Dios llama a Abraham a ir a la tierra prometida con 2 propósitos principales de lo que acabamos de leer. Primero, llegar a ser el padre de una gran nación que recibiría muchas bendiciones materiales y espirituales, como una demostración simbólica de que en Dios hay esperanza aún en un mundo caído. Y segundo, que el llamado de Dios iba mucho más allá. A través de Abraham, acabamos de leer, serían bendecidas todas las familias de la tierra, no solamente de un sector, no solamente de una provincia, no solamente de un reino, no solamente de un imperio, sino de todas las familias de la tierra. Miren, este enfoque influye en Lucas cuando escribe el libro de los Hechos. Qué interesante, este enfoque que acabamos de ver influye en Lucas cuando escribe el libro de los Hechos. Por un lado, ¿cómo influye? Cuando Lucas registra como la bendición de la salvación que llegó a los judíos en Cristo, cumpliendo de esa manera la promesa que Dios hizo al patriarca. Y por otro lado, cuando Lucas detalla cómo los judíos cristianos
llevaron el evangelio de Cristo ¿a quién? A los gentiles. Dos enfoques muy importantes que hace Lucas. Cuando Lucas registra como la bendición de la salvación, llegó la bendición de la salvación a los judíos a través de Cristo, cumpliendo la promesa que hizo Abraham. Y la segunda, por otro lado, cuando Lucas detalla cómo los judíos cristianos llevaron el evangelio ¿a quién? A los gentiles de la tierra. Muy bien, veamos ahora el segundo episodio de este tema del pueblo de Israel. Y es cómo Lucas en Hechos entendía esta relación entre Moisés y la iglesia cristiana. Y mire que Dios escogió a Moisés ¿para qué? Para liberar de la esclavitud a Israel de Egipto. Acuérdese de eso, sí, hemos leído mucho sobre ese tema que es precioso y se manifiesta el poder de Dios en esta liberación. ¿Qué hizo Moisés? Moisés presentó la ley de Dios a la nación escogida, pero también cuando les presentó, los hizo responsables ante la ley. En esa misma ley, escuchen bien, Moisés anunció que Dios enviaría otro profeta que libraría a su pueblo de la esclavitud del pecado. Tal como Lucas lo señala en Hechos, Jesús fue ese profeta. Hermoso. Leamos las palabras de Esteban, que Lucas registra en el libro de los Hechos, capítulo 7, del versículo 36 al 39. Vamos a leer lo siguiente, le repito. Vamos a leer las palabras de Esteban que Lucas registra en el libro de Hechos, capítulo 7, del versículo 36 al 39. Comienza diciendo lo siguiente. Moisés dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos. Miren, profeta levantará. ¿Cómo a mí? No, como uno igual a mí está diciendo. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Mire, Jesús fue el profeta anunciado por Moisés, de modo que si rechazamos a Jesús, equivaldría a ¿qué? A rechazar a Moisés y a la ley, como lo hicieron aquellos antiguos israelitas. Consideremos también cómo resumió Lucas las palabras de Pablo a los líderes judíos. Ahí anótele en Hechos capítulo 28, versículo 23. Y habiéndoles señalado un día, vinieron a Pablo muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Mire, para Pablo y la iglesia primitiva, aceptar a Moisés y a la ley era fundamental para poder creer en Cristo. Y esta revelación influyó en lo que Lucas escribió en el libro de los Hechos. Muy bien, el tercer episodio tiene que ver con la dinastía de David como influencia del Antiguo Testamento en Lucas. Pero es un tema bastante extenso. No vamos a avanzar a verlo en este momento, pero vamos a dejarlo para la siguiente semana. Mientras tanto, es importante que recordemos todos estos detalles fundamentales que estamos revisándoles para que le demos el verdadero entendimiento al libro de Hechos, fundamentándonos en ¿qué? En el Antiguo Testamento. Mire que Lucas hizo algo impresionante. Tomó las profecías y tomó las buenas nuevas que habían en ese entonces del Antiguo Testamento y dijo, esto es así, aquí se está cumpliendo. Y él lo escribió en el libro de Hechos. Pero comentaremos la siguiente semana este tema del tercer episodio que tiene que ver la dinastía de David como influencia del Antiguo Testamento en Lucas. Muchas gracias, mis queridos hermanos. Dios les bendiga.
Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical Asoma. Somos tu pueblo, somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Somos tu pueblo. Te animo a que cantes conmigo. Y conmigo. Al que me ciñe de poder, al que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, al que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, oh, al que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, al que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. En ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. En ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Qué gusto poder saludarles ya en este culto dominical Asoma Visión. Así que le compartimos. También ya estamos transmitiendo en vivo y usted puede compartir a las personas, quizás a sus amigos, a sus familiares, y decirle que también podamos estar todos juntos unidos con ese deseo de alabar y honrar el nombre de nuestro Señor. Queremos pues también empezar en esta mañana leyendo la palabra de Dios, por lo que yo le invito a que usted pueda buscar su Biblia rápidamente y podamos leer juntos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere indicarnos del día de hoy, que quiere hablar a nuestros corazones? Y dispongamos nuestro corazón también para este tiempo. Vamos a estar leyendo el Salmo 86, vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Y la palabra de Dios dice así: Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso.
Guarda mi alma porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegre el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema a tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiraron de violentos. Ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Mírame y ten misericordia de mí, da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien y véanle los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Y seguimos alabando a nuestro Dios. Canta conmigo. ¿Quién rompe el poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, dilo, el Rey de majestad. Conmueve el mundo, vamos. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Dilo, gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Ahora libre, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos. Nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Ahora libre, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios. Vamos, díselo. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Y digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracia sublime es,
perfecto, díselo. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Una canción que ha sido de mucha bendición para todos nosotros. Te invito a que cantes conmigo fuerte y di conmigo: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Y juntos decimos: no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Dice Jesús, 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 Jesús. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canta conmigo este coro: Jesús y Jesús, 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 Jesús. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria, el Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Decimos ese coro: Jesús, 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 Jesús. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido la última vez, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y hemos llegado al tiempo también de las ofrendas, por lo que pidámosle al Señor que podamos dar con ese corazón dispuesto, con ese corazón agradecido, con ese corazón contento. Y pues es importante saber que qué lindo es poder también uno ofrendar lo que el Señor también nos ha dado y ser parte también de la misión que Dios nos ha dejado. Asoma Visión es un canal de vida que está apuntando al crecimiento espiritual de las personas.
y siempre se mueve con esta convicción que nos dejó el Señor Jesús como mandato en Marcos 16:15, que dice: id por todo el mundo y predicar todo el evangelio. Al nosotros ofrendar, al nosotros diezmar, estamos siendo parte para que este evangelio pueda llegar a todas las naciones, y también estamos siendo parte de esa misión para poder alcanzar más almas perdidas. Ya en su pantalla va a encontrar los diferentes tipos de cuenta donde usted puede ofrendar, y queremos también dar gracias a Dios por todo este tiempo y poner en las manos de Dios para que también estos fondos sean administrados sabiamente. Acompáñeme por favor en oración. Gracias, Padre, porque tú nos das la vida y nos das una nueva día para, Señor, poner todo en tus manos. Gracias por la oportunidad de poder servirte, alabar, Señor, como comunidad juntos tu nombre, Señor. Y queremos disponer en este día nuestros corazones, Señor, con ese deseo de agradecimiento por todas las cosas que tú nos has dado. Sabemos que todo lo que tenemos es porque tú has proveído, Señor, y nosotros también queremos devolver y también ser parte, Señor, de esa misión, de que todo el evangelio siga siendo proclamado, Señor. Bendecimos a este canal de vida, Soma Visión. Bendecimos a todo el equipo, Señor, técnicos, a la gente, a los pastores, Señor, a todos los departamentos, Señor. Bendecimos, Señor, y oramos porque también, Señor, este dinero sea administrado sabiamente, Señor. Gracias por los corazones que ya has dispuesto, Señor, de nuestros amados hermanos para poder ofrendar. Y, Señor, todo este tiempo seguimos poniendo en tu perfecta voluntad. Todo esto hemos orado en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Asimismo, queremos invitarla a que ponga mucha atención. Va a haber un antesala, un video que va a tratar acerca del Evangelio. Vamos a estar viendo en el video Mateo 6, del 5 al 15, y este es un antesala para la prédica. Ponga mucha atención. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Bueno, y vamos a continuar con este culto tan lindo, este tema de la oración. Sí, estuvimos orando recién. Estás orando en tu casa, eso es buenísimo. Y yo quisiera que dediquemos este espacio, estos minutitos, a un pasaje de la Biblia, yo creo que para la mayoría conocido, ¿sí? Y un poquito vamos hoy a honrar a las mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a hablar de una mujer de nombre Ana, que impactó su generación desde su, me atrevo a decir, casi anonimato. Porque no es que Ana haya hecho una gran obra para Dios,
en el tiempo en que Ana estaba activa, antes y después, hubieron otras mujeres de repente con un protagonismo mayor, como fue el caso de Ruth, el caso de Noemí, el caso de Débora. Y uno diría, bueno, Ana, ¿qué hizo? Bueno, ¿sabes qué hizo Ana? Ana hizo un hijo, y no cualquier hijo. Fue la mamá de Samuel, y tuvo una actitud tan linda hacia su hijo que impactó su generación. Y haciendo un pequeño paréntesis a las mamás que nos están escuchando hoy, o quizás tías, abuelas también, que están de alguna manera influenciando en la vida de sus nietos, de sus sobrinos, de sus hijos pequeños, pueden hacer un gran impacto a la generación, aunque tal vez nunca salgan mucho más de las fronteras de su propia casa, pero con una herencia de fe a esa criatura que están educando, que están criando, que están acompañando, pueden llegar a traspasar fronteras y a impactar todo el mundo, como fue el caso de Ana. Por eso no en vano, una frase dice que la mano que mueve la cuna también mueve el mundo. Y yo quiero animarte hoy, no solamente a las mamás, a las mujeres, sino a todos en general, a que podamos avanzar en nuestra vida de oración, porque el ministerio de Ana comienza aún antes de ser madre, porque ella oraba por un hijo. ¿Por qué? Porque no lo tenía. ¿Por qué? Porque era estéril. Y en aquella sociedad, cuando la mujer era estéril, era fuertemente juzgada, cuestionada, marginada, discriminada, y tenemos que entender el contexto cultural. Entonces, el presente de Ana no era para nada favorable. Y fíjate, vamos a ir viendo algunos versículos salteados. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, ahí tenemos la historia. Prácticamente está narrada en el capítulo 1 y en el capítulo 2, perdón. Pero el capítulo 2 no lo vamos a topar mucho porque es la oración de gratitud de Ana una vez que ella tiene su hijo y lo dedica a Jehová. Pero sí vamos a ver algunos versículos salteados del capítulo 1. Y como te decía recién, el momento en el que esta mujer de Dios, Ana, comienza a ser protagonista, repito, desde su anonimato, desde el rol hasta ahora de esposa, porque no era madre todavía, desde el rol de su ministerio de ama de casa. Ministerio y anonimato que hoy es tan juzgado. Y se le quiere vender a las mujeres la mentira de que si no salen de las 4 paredes de su casa, o qué haces criando hijos, o por qué vas a estar todo el tiempo como esclava de tu esposo, cosas que no son ciertas, pero con la estrategia del diablo se utiliza para desprestigiar, desvalorar la imagen de la mujer. Acá tenemos una mujer que ya en aquella sociedad, por el hecho de ser mujer, porque era una sociedad machista, ya estaba más abajo. Como te dije recién, aparte de esto, era estéril. Y como si esto fuera poco, también compartía el mismo techo con otra mujer, porque el esposo tenía 2 mujeres, ¿sí? El esposo era Elcana, y Ana era una de sus mujeres. La otra, Penina, de nombre Penina, tenía muchos hijos. Entonces, de todos lados, pobre Ana estaba realmente hostigada, presionada, y su vida no era para nada fácil. Además, el contexto social en el que vivía. Sin perder este capítulo 1 del primer libro de Samuel, yo quiero que me acompañes, voltea hacia atrás las páginas de tu Biblia, unas 4 o 5 páginas nada más, y fíjate en el libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25, y leemos lo siguiente, dice: en aquella época, que era la época de Ana, en aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que mejor le parecía. No es muy diferente al contexto social de nuestra época, ¿verdad? Cada uno hace lo que se le antoja. Bueno, ves que esto no es nuevo, es una característica del corazón del hombre sin Dios. Cada uno hacía lo que mejor
le parecía, que obviamente no era lo que Dios quería. Así que vamos agregando algunos condimentos a este caldo de cultivo tan difícil en el que Ana comienza a manifestarse como protagonista. Socialmente, recién lo vimos, un caos, una anarquía. No había rey, no había gobierno, no había ley, cada uno hacía lo que bien le parecía. De parte de Penina, la otra mujer de su esposo, la molestaba bastante, porque Penina tenía hijos y Ana no. ¿Querés verlo? Mira, capítulo 1, ahora sí, volvamos por favor al primer libro de Samuel. Capítulo 1, versículo 6. Penina, y mira cómo dice, su rival. Ahora, eran esposas del mismo hombre, podrían haber sido amigas, qué sé yo, de última, compañeras. No, su rival, o sea, había una pelea, había una guerra. Ana estaba en un contexto de guerra constantemente. Dice, Penina, su rival, ¿sí? Estoy leyendo para los que recién se están conectando, el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 6, solía atormentarla para que se enoje, ya que el Señor la había hecho estéril. Bueno, es una frase un poquito dura esta, ¿no? Pero es la óptica humana. Dios me hizo estéril. Es por culpa de Dios. Bueno, son todas cosas que suceden en la humanidad. Y aún de aquellos que seguimos a Dios. Y probablemente Ana lo pensó también, ¿eh? No seamos místicos. Habrá dicho, Dios, ¿por qué me hiciste estéril? Bueno, Dios tenía un propósito, pero a veces nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Así que estaba atormentada por adentro, tenía una batalla por afuera, tenía un contexto de anarquía y de caos social alrededor. Aparte, su esposo, como nos pasa muchas veces a los hombres, aún amando a nuestras esposas con todo el corazón, metemos la pata. Y aquí el Cana no fue una excepción. Dice el versículo 8. Entonces el Cana, su esposo, le decía, Ana, ¿por qué lloras? Mira qué mal que estaba esta mujer, ¿no? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos tuyos? Claro, metió la pata el Cana. No debería haber dicho nunca eso. Y así a veces pasa, ¿no es cierto?, en el matrimonio. Es parte del combo. Ahora nos reímos, pero en el momento cómo ofende, cómo duele. Así que Ana se sintió también incomprendida por su esposo. Claro que no era lo mismo un esposo que 10 hijos. Por supuesto que no, pero bueno, el Cana, para tratar de darle palabras de ánimo, creo que la embarró más. Y como si esto fuera poco, el líder espiritual de Ana en aquel entonces, podemos llamar hoy en día, diríamos, el pastor, tampoco la comprendía. Porque Ana fue al pastor a buscar ayuda. Fíjate, versículo 12, siempre del capítulo 1, versículo 12. Estaba orando frente a Elí, el sacerdote, el pastor. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, el sacerdote, estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Pobre mujer. Entonces le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Bueno, creo que con esto es más que suficiente que Ana no tenía ayuda de ninguna parte. A veces en su mente cruzaba el sentimiento de que Dios se había olvidado de ella. Su esposo no hacía conexión con ella. Su pastor, su líder espiritual, la tenía por borracha. Sus vecinas, la ciudad, cada uno hacía lo que se le antojaba. La mujer con la que le tocaba compartir su esposo y el techo de su casa la tenía en una constante batalla. Pero aquí empieza el recurso de Ana, que es el recurso que hoy quiero que nosotros veamos también. Es el recurso de la oración. Y mira, no existe contexto, no existe medio ambiente, no existe problema, no existen personas que puedan contra un hijo o una hija de Dios que sabe usar el recurso de su oración.
La oración te hace valiente, la oración te hace poderoso. A veces el desgaste, el mal genio, el estrés, el desánimo, vienen porque queremos enfrentar todas estas cosas que recién mencionamos de Ana, que nos pasan, ¿no es cierto? Son las cosas que nos pasan a todos. Queremos enfrentarlas en nuestras propias fuerzas, entonces nos fracturamos. Ahí es cuando nos enojamos con las personas, con Dios, con la vida, con la familia, con los hijos, con mi cónyuge, hasta conmigo mismo. ¿Por qué? Porque quiero atender tantos frentes de batalla sin orar. Y la oración es parte de la armadura del cristiano, dijo el apóstol Pablo. Después de que describe el escudo, el yelmo, la espada, el calzado, el cinturón, todo dice, y orando en todo tiempo. La oración es parte de la armadura del soldado. ¿Por qué? Porque una cosa es enfrentar una batalla sin orar y otra cosa es como lo hizo Ana. Quiero que veamos rápidamente 5 características de la oración de Ana. La primera era una oración por su hijo, ¿no? Para poder tener un hijo. Estamos entendiendo un poquito cuál era el motivo de Ana, ¿no? Primero, la persistencia. Claro, no habría sido la primera vez que Ana oraba por un hijo. Seguramente había orado muchas veces, y muchas veces, como sucede con las mujeres cuando quieren tener un hijo y no resulta en el tiempo que el matrimonio decide, intentan, ¿sí? En los días fértiles, en todos los meses. Bueno, así fue el caso de Ana, o sea, ella habrá intentado varias veces y como era una mujer de oración, acompañaba constantemente esos intentos con la oración, pero nada. Ahora, aquí es cuando muchas veces viene el problema, porque oramos una vez, oramos 2 veces, oramos 3 veces, y decimos, no, esto no funciona. Y nos cansamos de orar, pero no, tenés que ser persistente. Fíjate cómo se repite en todo el capítulo 1, esta característica de la oración de Ana, esta primera característica de la persistencia. 1:3 dice, y todos los años subían para adorar y Ana el proceso de orar. Versículo 7, así hacía cada año, no se cansaba. Versículo... Bueno, tengo otro versículo, pero lo voy a leer más adelante para no confundir. Pero fíjense, cada año, se repite, cada año, constantemente, la oración de Ana era persistente. El Señor Jesucristo contó una historia, una anécdota. No la vamos a leer, pero te animo a que anotes el pasaje en Lucas, capítulo 16. Ahí desde el versículo 1 al 8, cuenta la historia de una viuda que tenía una necesidad y iba al juez de su ciudad para que la atienda, ¿sí? Y el juez no tenía tiempo, no la atendía, pero ella insistía, sacaba turno, golpeaba, hablaba con uno, a tal punto que el juez dijo, esta mujer me tiene cansada, la voy a atender porque si no me va a poner como loco. Y la atendió. Y el Señor Jesucristo dijo, si los jueces humanos atienden ante la persistencia de un pedido, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Al que no cansamos, al que no nos responde solamente para que no le molestemos más, sino que lo hace por amor, ¿cuánto más? Pero tenemos que ser persistentes. Así que lo primero que quiero decirte es no te canses de orar. Cultiva una vida de oración. Si vos lees el capítulo 2, es toda una oración de Ana, una oración hermosa, es una de las oraciones más largas de la Biblia, una de las oraciones más lindas, más bíblicas. Era una mujer de oración. Y, ¿sabes una cosa? El calibre, la madurez, la estatura, la talla de un hombre, de una mujer, va de acuerdo a su vida de oración. Pero una oración persistente, ¿sí? Y no es que no es que Ana, después de que recibió la respuesta, se olvidó de orar. Siguió orando. ¿Por qué? Porque la oración para Ana no era una herramienta para conseguir algo de parte de Dios y después me olvido. No, la oración para Ana era una característica, formaba parte de un principio de su vida. A veces compartimos motivos de oración, vamos a la iglesia, al culto de oración. Cuando Dios responde, nos olvidamos de Dios. No. Una vida de oración, una oración persistente. La segunda característica
que quiero que veamos en esta gran mujer, Ana, es el propósito de la oración. Porque alguno diría, bueno, pero era una oración egoísta, estaba pidiendo para ella, porque ella quería tener un hijo. O otro podría decir, no, lo que pasa es que quería echárselo en cara a Penina, por eso oraba. No era una oración egoísta. ¿Y sabes por qué te digo que no era egoísta? Porque ella quería un hijo para entregarlo al servicio de Jehová. Fíjate lo que dice el versículo 11 del capítulo 1 del primer libro de Samuel. Dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza, que era una señal de alguien que estaba consagrado a Dios. No era una oración egoísta. El propósito de Ana era poder, de alguna manera, colaborar con esta anarquía reinante, con este caos que recién mencionamos. Y Ana habrá pensado, ¿cuándo se va a levantar un varón de Dios? Como los que habían habido antes, ¿no?, de Ana. Moisés, Josué. ¿Cuándo se va a levantar un varón de Dios que arregle toda esta apostasía en la que está viviendo? Porque el pueblo se está apartando de mi Dios. Y ahí es donde nace la idea, el plan, el deseo. Y Ana dice, mira Dios, si tú me das un hijo varón, yo lo voy a entregar para ti, para que tú lo uses. No era una oración egoísta. Y sabes una cosa, querido hermano, hermana, con mucho amor te lo digo y con mucha pena en el corazón, nuestras oraciones se han tornado egoístas. Yo siempre estoy atento a los diferentes espacios de oración que hay en televisión, en radio, en los cultos de oración, aún en mi propia iglesia, los motivos, los pedidos de oración. Dime si me equivoco. Para que Dios le dé trabajo a mi esposo que se quedó sin trabajo. Por una vecina mía que está en un problema de un juicio. Por la liquidación que me debe mi jefe que no me paga. Por la cirugía que va a tener mi suegra el próximo mes. Por mí que estoy con un fuerte dolor de espalda. O sea, a ver, no me malinterpretes, no es que esté mal pedir por eso, no, ni tampoco Dios se molesta. No, está bien, es lindo que compartamos nuestras necesidades económicas, nuestras dolencias de salud, la plata que te deben por trabajo, está perfecto. Pero a veces es solo eso. Yo escucho muy pocos motivos de oración para que Dios levante más misioneros. No. Para que Dios nos dé un mayor amor por su palabra. No. Para que las iglesias despierten a la pasión por las almas que se pierden. No. Son oraciones egoístas. Y esto no es novedad porque Santiago mismo dice en el capítulo 4, versículo 3. Después anótalo y léelo en tu casa. Orás, pedís y no recibís respuesta a tu oración. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Cómo, Santiago? Claro, pedís para gastar en tus propios deleites. La oración de Ana no fue una oración egoísta y nuestra oración no tiene que ser tampoco egoísta. En tercer lugar, ya vimos la persistencia, el propósito, la profundidad. La oración de Ana fue una oración profunda. Fíjate, por ejemplo, versículo 7, siempre del capítulo 1 del primer libro de Samuel. Dice, así hacía cada año Ana cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por la cual Ana lloraba y ayunaba. En ese contexto, Ana oraba en una profundidad de un quebrantamiento emocional y espiritual. Fíjate el versículo 10. Dice, ella con amargura de alma oró a Jehová. ¿Sí? La profundidad, ¿de dónde brota esa oración de Ana? Una oración profunda. Fíjate el versículo 11. Dice, e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos, bueno, lo leímos, ¿no? Y después dice, si te dignares mirar, ¿qué dice? La aflicción de tu sierva.
Estamos sumando las palabras amargura, ayuno, llanto, aflicción. Mirá de dónde brota una oración efectiva, ¿no es cierto? Hay más, versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová. ¿Ves? Estaba derramando su alma antes que hacerlo delante del pastor, del sacerdote, lo hacía delante de Jehová. Hay más, versículo 15. Dice, y Ana le respondió diciendo al sacerdote que le dijo que estaba borracha, ¿no? No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Estoy, dice, derramando mi alma delante de Jehová. La profundidad de la oración. A veces nuestras oraciones no surgen de lo profundo de nuestro corazón. Son oraciones superficiales, rutinarias, de memoria. Un autor decía que la oración es como una flecha y la oración que va a traspasar el cielo y que va a llegar a la presencia de Dios es como una flecha que tiene que ser lanzada de un arco completamente doblado, casi al punto de quebrarse. Ahí es donde sale la oración que va a llegar a destino. Y sabes una cosa, yo creo que muchas veces nuestras oraciones son superficiales porque nuestras metas son superficiales. No nos ponemos metas grandes. La meta de Ana no era superficial, porque para una mujer estéril, estaba comprobado que era estéril, porque el problema no era Elcana, si Elcana tuvo hijos con Penina. Para una mujer estéril, ser madre era un milagro, o sea, era una meta con mayúscula, no estaba pidiendo dentro del plano de lo humanamente posible, estaba pidiendo por fe y por una necesidad profunda. Y a veces nuestras vidas se desarrollan en el plano de lo humanamente posible, por eso nuestras oraciones también son oraciones superficiales. Pero cuando estamos ahí dando pasos de fe, como Pedro que salió de la barca y se hundía, ahí decimos, Señor, sálvame. Una oración que va a llegar a destino. Rápidamente, en cuarto lugar, la paz. La paz que recibió Ana. No había recibido todavía la respuesta a su oración, pero ya tenía paz. Dice el capítulo 1, versículo 17, dice, Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y el verso 19 dice, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. No había recibido la respuesta, no estaba embarazada todavía. Elcana no se había llegado a ella, pero ella ya experimentó paz. Se levantó, comió, no estuvo más triste, adoró, le dijo a su esposo, subamos al burrito y volvamos a casa porque ya está, ya derramé mi petición delante de Dios, Dios sabe lo que va a hacer. Y esto es muy lindo, ¿sí? El apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Filipos, dice ahí en el capítulo, lo puedes buscar rápidamente, capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí? No dice, la respuesta te dará paz. No, la paz de Dios. Y Ana experimentó la paz de Dios aún antes de que la respuesta llegue. ¿Sabes una cosa? Tenemos que orar concentrados no en la respuesta de Dios, sino en el Dios de la respuesta. Ese es el propósito de la oración, poder obtener la paz de Dios. Y en último lugar, la promesa. Ana había dicho, mira Jehová, si tú me das un hijo varón, yo lo voy a dedicar a ti. Y lo cumplió. ¿Sí? Dice ahí el versículo 26, 27 y 28, que dijo, por este hijo oraba y Jehová me lo concedió, he aquí lo dedico a Jehová todos los días de su vida.
Y he visto muchos hermanos y hermanas que muchas veces cuando Dios se acuerda de ellos, ellos se olvidan de Dios. Mucho cuidado, ¿eh? Si le haces promesas a Dios, tienes que cumplirla. A veces oro por trabajo. Y cuando Dios me da el trabajo, a causa del trabajo, dejo de asistir a la iglesia. Mira qué ironía. A veces acudo a una consejería para que solucionen mis problemas matrimoniales. Y cuando mi matrimonio aparentemente se encausa bien, no aparezco más. Queremos que Dios o el pastor como un bombero apague el incendio nada más. A veces oro por mi hijo que está entrando en drogas. Y cuando Dios responde y mi hijo deja las drogas, yo ni me preocupo por mandarlo a campamento ni al culto de jóvenes, ¿sí? Y después pasa lo que pasa porque vuelve a recaer otra vez. A veces me asusto con un diagnóstico médico. Pido oración a toda la iglesia, lo comparto en los estados de las redes sociales. Y cuando la respuesta es favorable y estoy sano, ni vengo más los miércoles a los cultos de oración. Y podemos seguir extendiendo esta lista de ejemplos. No hagas promesas a Dios si luego no vas a cumplirlas. Te animo a que anotes para leer en tu casa Números, capítulo 30, versículo 2. Dice esto: no hagas promesas a Dios si no vas a cumplirlas. Así que bueno, queridos hermanos y hermanas, no solamente mujeres, podemos impactar nuestra generación aún con las rodillas dobladas al pie de la cama por nuestros hijos, por nuestro cónyuge, por nuestra iglesia, por nuestros pastores, por nuestra nación, por los dirigentes que nuestra nación elija. Podemos impactar nuestra generación. Te desafío a que puedas ser un hombre y una mujer de oración. Y termino diciéndote una frase. Alguien dijo: nunca soy más parecido a Jesús que cuando estoy de rodillas orando. Que hoy no termine el día sin que puedas derramar tu alma en oración delante de Dios. En un ratito vamos a despedirnos orando también todos juntos, pero te dejo el desafío de tu oración personal. Que Dios te bendiga. Bueno, y como habrás visto, allí te esperamos en la iglesia Betania La Prensa. Cualquier rato que quieras acercarte, va a ser un honor muy grande darnos un abrazo, orar juntos. Eres bienvenido, bienvenida. Y así estamos terminando este hermoso culto que hemos tenido, este culto dominical. Y recuerda que en el mensaje te dije que íbamos a terminar orando, porque hoy el tema fue la oración. ¿Qué les parece si cerramos nuestros ojos y juntos nos dirigimos al trono de Papá Dios? Querido Padre, gracias por amarnos, gracias por demostrarnos que nos amas, gracias por perseguirnos con tu amor, con tu fidelidad, con tu perdón, con tu paciencia. Gracias, Señor, no merecemos nada de lo que tenemos. Y tú nos das tanto que tenemos que decir, como dijo David: mi copa está rebosando. Oh Dios, te ruego, bendice cada persona que está reunida de alguna manera con nosotros en este domingo, en este culto, Señor. Bendice su vida, bendice sus metas, ya sea financieras, familiares, ministeriales, su salud. Sana sus corazones. Señor, aviva la llama de su fe para que no decaigan, para que no le den lugar al diablo. Señor, necesitamos de ti
cada día de nuestras vidas, porque tú eres como el aire para respirar, Señor, y a veces nos olvidamos, a veces te ignoramos. Perdona, Señor, perdona nuestras faltas y haznos cada día más parecidos a Jesucristo. Anhelamos tu pronta venida, Señor, y hasta que aquel día suceda y el lucero resplandezca en la mañana y escuchemos aquella trompeta final, aquella voz que nos convoca eternamente en la gloria, que podamos ser fieles y dejar detrás de nosotros, como lo hizo Ana con su hijo, una herencia de fidelidad. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Dios te bendiga. Y terminamos aún más alegres, más contentos con estos coritos. No sé si se acuerdan, dice: hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Vamos otra vez. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Y va otro. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios, no hay Dios tan grande como tú. Muy bien. No lo hay, no lo hay. No hay Dios, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada, no es con espada, ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. Vamos, díselo. No es con espada, ni con ejércitos, mas con su Santo Espíritu. Y esas almas se salvarán. Y esas almas se salvarán. Y esas almas se salvarán con su Santo Espíritu. Y va otra. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Decimos: alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Dice: Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Muy bien. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. La última vez. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Muchas gracias, bendiciones. Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical Asoma. Somos tu pueblo, somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad.